muchas veces nos pasa que nos sentimos atribulados, como que no podemos realizar lo que queremos, como que algo nos presiona, pero cuando Dios es determinante muchas veces en las cosas que quiere hacer con nuestras vidas, pasa esto. Dice Gedeón, llamamiento de Gedeón, Jueces 6, capítulo 6, versículo 1, dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y su ganado, y venían con sus tiendas en grande multitud como langosta, y ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecían a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libraré y libré de las manos de los egipcios y de manos de todos los que afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joas Abiserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todas estas cosas? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo?, le dijo Jehová. Entonces respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Eso digo. Ahora, fíjense, ¿no?, cómo muchas veces sucede en la vida de los hijos de Dios pero hay consecuencias, las cuales nos llevan a estar en ese punto. ¿Sí? ¿Qué había hecho Dios? Les había hablado, les había mostrado su poder al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó? No quisieron oír la voz de Dios. Entonces, no es Dios que se aleja del hombre, sino que el hombre se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque primero empezamos, vamos a hacer la síntesis, porque si yo lo llevo a la historia antigua, no sé bien el por qué, pero te quiero decir algo. Como hijo de Dios,
Venimos a la casa de Dios y yo digo, Señor, bendíceme, quiero estar bien. Siempre le cuento esta historia, ¿por qué? Porque la he escuchado durante años y la he visto en persona, que han llegado delante de Dios y que algunos no han llegado tan mal económicamente, pero otros han llegado económicamente, espiritualmente, familiarmente, de todas maneras mal. Y que de repente Dios los ha bendecido. Y comienzan a sentirse como que ya pueden. Yo te digo porque humanamente a mí me ha pasado siendo joven que decía, yo puedo, lo puedo, porque a mí joven dice, yo puedo, no, pero no vayas corriendo, no se puede. Ahora tengo que correr una cuadra, me tengo que llamar a la ambulancia, ¿sí? Pero antes uno decía, yo puedo, yo lo hago, no sé, le digo más que muchas veces, a veces usted agarra a los jóvenes y dice, pero no, mirá, hacelo así, vas a ver que te va a salir bien. Y hoy los jóvenes dicen, ¿saben qué? Este viejo, ¿qué sabe? Quizás no sabe agarrar una computadora, no sabe agarrar un teléfono con tanta tecnología, pero de ahí, de las cosas de la vida, seguro si es una persona que ha pasado muchos años, vas a ver, ¿sí? Que no tiene que gastar más de lo que cobra, que no tiene que comprar cosas que de repente no las va a poder pagar, ¿sí? Que hay tantas cosas que uno podría decir simples y comunes, ¿no? De la vida, ¿sí? Pero a veces digo, llegamos, y hay un dicho muy importante que dice, si me das una bicicleta, decía antes, te voy a ir a servir, Señor, porque quedan 15 cuadras y con la bicicleta ha sido más fácil. Cuando tenía la bicicleta decía, y si me das una moto, sería mejor porque ya no voy a tener que pedalear. Y le daba una moto. Y decía, pero señora, con la moto no único que puedo llevar a mi señora y tengo 3 hijos. Si me das un auto, estaríamos justos, por nosotros 2 adelante y los 3 chicos atrás. Y te daba un auto, ¿sí? Y de repente llegaba el verano, ¿sí? Wow, tenemos el auto, llegó el verano. ¿Qué te parece si nos tomamos algunas vacaciones y no tenemos plata? No importa, porque está mi tía en Córdoba, que tiene la casa, y nos vamos a la casa de tía, y en vez de irte 15 días te vas un mes, y la tía va al boliche, la tía se emborracha, la tía se baila, la tía se pelea con la vecina, que vos sos cristiano, te olvidaste de todos los 30 días, te quedaste 2 meses, ¿sí? Haciendo todo lo que hacía la tía, ¿sí? Y disfrutaste de todo, las bendiciones que Dios te dio, el auto que Dios te dio, el tiempo que Dios te dio, el dinero que Dios te dio, y volviste de vuelta, ¿sí? Y acá te estaba esperando el almacenero, el de la ferretería, el carnicero, ¿no? Y lo dejaste colgado. Y empieza el problema, ¿no? Empieza el problema porque el auto le tiene que seguir echando nada. Ahora, son todas las cosas de la vida, ¿no? Que uno tiene que saber. Dios te bendice, ¿sí? ¿Cuál es la bendición que Dios te dio? Esta, ¿sí? Bueno, bendeciste la obra de Dios con esa bendición que recibiste, listo. Cumpliste con eso, sí, pero también tenés que cumplir ahora con tus pagos, con lo que pagás, con lo que impuestos, servicio, todas esas cosas, ¿no? Y uno dice, bueno, sí, voy a ir bancando todo esto, porque también es parte de que seamos bendecidos. Si nosotros cumplimos, sí, Dios nos va a bendecir. Si nosotros fallamos, estamos fallando a Dios, porque como hijo de Dios, tenemos que ser correctos. Entonces, lo que yo digo es lo siguiente, que muchas veces como hijo de Dios, Israel había fallado, se alejó de Dios, y cuando se alejaba Israel de Dios, es igual a los cristianos. Usted mire los párrafos del Antiguo Testamento, en las cosas que caía Israel, y cuál era el oficio que tenía, y cómo se dedicaban, y por qué, porque es el mismo deseo humano que tenemos todos, desde el comienzo de Israel y toda la creación humana, hay deseos carnales, y nos atraen los mismos deseos, y los mismos deseos que como cristianos tenemos hoy, ¿sí? Que queremos deleitarnos.
A mí me encanta, yo siempre digo, la iglesia se tiene que tomar sus vacaciones, pero no como iglesia, sino como hijo de Dios, individualmente cada uno, ¿sí? Tomarse su tiempo de vacación, trabajar y poder disfrutar, porque trabajó un año y necesita su descanso, ¿sí? Más allá de que es ley, es correcto de que cada uno de nosotros, como hijo de Dios, seamos tan bendecidos. El hijo de Dios tiene que tener una buena casa, el hijo de Dios merece tener un buen pasar, el hijo de Dios puede tener el mejor auto que pueda tener. ¿Sabían? Ah, no, pero pastor, si somos cristianos somos pobres, no. Si son cristianos son ricos, porque Cristo se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Ahora, fíjate que te dice, ¿qué nos vas a dar, Señor? ¿Qué vamos a recibir a cambio de esto? Y le dijo, 100 veces tanto aquí y luego la vida eterna en los cielos. O sea, no te dijo que no. Pablo mismo dice que el que trabaja es digno de su salario. ¿Entiendes? Y como hijo de Dios también nos enseña que los que confían y esperan en Él no tendrán falta de ningún bien. Entonces, como hijo de Dios, claro que sí que tenemos que ser bendecidos. Lo importante es nosotros ser buenos administradores de las bendiciones de Dios. ¿Entiendes? Buenos administradores de las bendiciones de Dios. ¿Qué pasó con Israel? Nos cuenta que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. ¡Wow! Es terrible cuando Dios te suelta la mano. Dios quiere que siempre estés tomado de la mano de Él. Ahora, cuando Dios determina que vas a ser bendecido, ¿sí? Aunque dice, porque dice la palabra de Dios, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. ¿Amén? ¿Sí? No nos va a dejar llevar una carga más pesada que la que podemos. Pero sí, vos la vas a sentir. ¿Por qué? Porque cuando Dios dice que no te da carga más pesada y de repente sí que no la podés llevar, yo te quiero decir algo. El cuerpo humano solamente usa entre el 15 y el 20% de toda la capacidad que Dios le ha dado. Imagínate si llegarías a usar toda la capacidad humana que Dios te dio para hacer el bien. Dice que no desarrollamos la capacidad humana que Dios ha puesto en nuestra vida. ¿Por qué? Porque no nos ejercitamos, no practicamos. O si no, fíjese, las personas que practican deporte, ¿usted cree que ustedes no estuvieron capacitados? Todos los cuerpos humanos estuvieron capacitados para esto. Simplemente que el que se ejercita, el que se entrena para poder correr, para poder boxear, para poder levantar una pesa, lo hace. Pero el que no quiere hacer nada se ejercita para dormir. Y duerme. Como el pastor hoy se durmió 15 minutos más y llegó corriendo. ¿Sabe? Es importante que nosotros comencemos a mirar que Dios nos ha capacitado para tener muchas bendiciones. Pero ¿al lado de quién? De Dios. Dios con nosotros. ¿Por qué Abraham era multiplicado? Porque donde iba, él levantaba su altar y adoraba a Dios. Después armaba su tienda. ¿Por qué José fue bendecido? Porque dice, y Dios estaba con José. Estaba en Potifar y Dios estaba con José. Estaba en la cárcel y Dios estaba con José. Ah, ¿por qué? Dios también entra a la cárcel. Sí, porque él injustamente lo habían llevado a la cárcel. No entra con el delincuente, con el asesino, no. Dios está en todas partes, ¿sí? Pero con José dice, estaba con José. Si tú eres un buen hijo de Dios, Dios va a estar en la lucha, en las pruebas, en las dificultades, contigo y vas a ser bendecido. Y Dios va a estar dispuesto a extender su mano y levantarte en cualquier circunstancia. Ahora te quiero decir, cuando Dios te va a bendecir es muy determinante. Se fue y ¿qué le dijo el ángel a Gedeón? Vino el ángel de Jehová, se sentó debajo de la encina y así estaba, el hijo de Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo que Jehová está contigo, varón esforzado y valiente.
veces Dios nos habla y nos dice, mira que tú eres hijo de Dios, tú lo puedes hacer, tú eres valiente, ni te lo crees tú, que Dios no se lo creía. Dios le estaba diciendo, por medio del ángel, varón esforzado y valiente. Y a veces cuando Dios nos dice, mira que Dios tiene un propósito con tu vida, mira que Dios va a hacer cosas con tu vida, solo tienes que ponerte en la mano de Él y Dios lo va a realizar. Yo escuchaba a la mamá que pedía por Ruth y ya lo pidió, lo creyó y va a seguir creciendo, y ella quizás en público no lo hacía, pero ella lo estaba haciendo. Ella lo estaba haciendo y adora a Dios porque lo alaba a Dios, ya sea en una casa, ya sea en el lugar donde ella vive o ya sea donde ella va a visitar. Ella seguramente tenía ese deseo y lo podía lograr de alabarle a Dios. Estaba seguramente en sus estudios, en la facultad, donde ella ha estado, seguramente que habrá estado alabando a Dios. Y esto es importante. ¿Sabe que para alabarle a Dios uno solo necesita tener deseo en tu corazón? Y lo vas a hacer en todas partes donde vos estés. Gedeón estaba allí y no quería creer porque ya sus padres se habían desalentado, se habían desanimado, Dios nos abandonó y ellos contaban la historia del pasado. ¿Sabe cuántos hablan aún todavía? Y a veces yo digo, porque a veces me dicen, sí, no, porque yo le serví al Señor, yo fui pastor durante 15 años y ahora qué hacer. No, pero bueno, yo le serví en mi tiempo, pero ¿y ahora qué hacer? Porque a veces me quieren meter en la cabeza que cuando nosotros ya somos ya de una edad, de cierta edad, que decimos, bueno, ya somos jubilados y me tengo que jubilar de orar, me tengo que jubilar de servir al Señor, me tengo que jubilar. No. ¿Saben cuándo termina la carrera de un cristiano? Cuando viene te llevan. Aún Juan dice que los llevaban ya muy viejitos y los sentaban en la iglesia. Y dice que le decía, Juan, dinos algo. Y él se acordaba y decía, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. No hacía falta decirle así. Al buen entendedor, pocas palabras. Así le estamos diciendo todo, ¿sí? Cuando nos amamos entre nosotros, oramos el uno por el otro, nos apoyamos el uno con el otro para que el otro no se caiga. Estamos siempre, constantemente mirando la necesidad del otro. Por eso dice que os améis unos a otros. Y sabe, el pueblo de Dios se había olvidado de adorarle a Dios. Recordaban el pasado, las victorias, la derrota del pasado, pero en el presente se habían olvidado de Dios. Dios no quiere eso de nosotros. Dios quiere que usted y yo podamos entender que Dios es fiel. Y así de la manera que Dios fue fiel con nosotros, que podamos serle fiel a Él. Y Él siempre va a estar dispuesto. ¿Saben? Él estaba diciendo, mira, y mirándole Jehová le dijo, ve, con esa tu fuerza salvarás a Israel. ¿De la mano de quién? De los madianitas. Y dice que le dijo, ¿no te envío yo? ¿No me pediste que querías servirme, que querías trabajar? ¿No te estoy enviando a que haga las cosas que te estoy diciendo? Gloria a Dios. ¿Saben que a veces Dios agarra y tiene que agarrar y levantarnos y decir, bueno, ya está? ¿Cuántas veces me vas a decir que me querés servir? ¡Servime ahora! Mire, yo creo que nunca le pregunté al Señor que deje de servir ahora, no. Siempre es como que me vi presionado, ahora tengo que servir, ahora tengo que servir. Cuando nosotros nos ponemos esto en nuestra mente, en nuestro corazón, encontramos para servir a Dios en cualquier parte. ¿Sí? Yo a veces digo, algún día voy a tener que hacer así. Antonio me dice, mira pastor, yo quiero evangelizar. Pero cuando voy a la puerta de alguien me dice, no. Pero vos qué cara ponés cuando vas llegando. Y me dice, no, normal. Dice, bueno. Y un día le digo, vení mañana a la mañana, sí, vamos a salir juntos. Bueno, y vos mirame cómo yo hago. Oramos y salimos.
Y salí a la primera casa y salí a decir, ¿qué tal? Buen día, Dios le bendiga, ¿cómo anda usted? No, ya lo dije, pero yo no tengo bien. Le digo, ¿le puedo dejar un mensaje? Sí, me dijo. Entonces cuando llegó a la puerta le dije, quiero tener un mensaje de Dios para su vida. Dios le ama a usted. Y acá, en ese folletito, tiene los días de la reunión, sobre la empresa acá en la vuelta, venga cuando tú quieras y vas a ver que Dios te va a bendecir. Ah, gracias, me dijo. Fui a la vereda, fui de pie. Y así salió una jovencita. ¿Qué tal? Buen día, Dios te bendiga. ¿Qué buscaba mi mamá? No, buscábamos amores. Ah, sí, quería darte un mensaje. Me dice, bueno, y ahí la invité con los jóvenes, hablé de Dios. Bueno, ella escuchó y preguntaba, ¿me cuentas así? El tema es, ¿de qué manera nosotros nos disponemos? Y esto es importante. Yo te digo, si a mí alguien me pide, pastor, quiero que me enseñe cómo hablarle a la gente. Yo salgo ahora con un folleto y yo encuentro gente para hablar. Digo, fui a una provincia y quería ver si era diferente la provincia. No, iba a la casa, iba a no sé, a gente muy importante y me hablaba de Dios. Y todos lo reciben. El tema es si yo quiero servirle a Dios, ¿sí? Y de qué manera lo quiero hacer. ¿Por qué lo quiero hacer? Eso es muy importante, preguntarme por qué lo quiero hacer. ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Para agradarme a mí o para agradarme a Dios? ¿Entiendes? Es muy importante. Entonces, ¿qué importancia le damos a las cosas de Dios? Cuando nosotros vivimos en intimidad con Dios, cuando nos comunicamos con Dios, Dios mismo nos transmite cuáles son los deseos de su corazón, el cual quiere que lo hagamos en nosotros. Que Dios estaba allí, pero de tanto que le habían hablado y veía que ellos siempre estaban oprimidos, porque le hablaban de un Dios poderoso, pero no le hablaban de que Dios podía vivir en medio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban lejos de Dios. Ya no admitían a Dios en su pueblo, no lo admitían en su vida. Esto es importante, ¿sí? Porque yo hablar de los triunfos del pasado no le hace nada a usted. Usted tiene que ver lo que hago hoy. ¿Me entiendes? Así. Entonces es importante que nosotros comencemos a caminar y a dar ejemplo a aquellos que quizás mañana nos quieran seguir. ¿Amén? Que Dios estaba allí y Dios le estaba diciendo la verdad, pero ya que Dios tampoco, como sus padres estaban tan desanimados, tampoco le creían a Dios. Pero Gedeón le pidió varias señales, si usted lo sigue leyendo, le pidió varias señales que él le respondiera y Dios le respondió. Entonces Gedeón salió. Y cuando le dijo, prepara el pueblo, Gedeón preparó un gran pueblo numeroso para salir de la batalla. Pero cuando Dios le dijo, no, yo te voy a decir qué cantidad de pueblo vas a llevar. Y comenzó a sacarlo, hasta que le quedaron 300 hombres. Y dijo, con estos hombres vas a obtener la victoria. Y de ahí le dio todas las estrategias para obtener la victoria. Entonces, así donde entendemos que dice que no es con el ejército, no es con nuestra fuerza, sino que es con el Santo Espíritu de Dios. ¿Amén? Nos ponemos en pie, vamos a estar orando para despedirnos de este lugar.